Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo. Estamos en la recapitulación, es decir, la idea central que este libro nos está queriendo dejar como una conclusión con los tres elementos fundamentales. Primero, la iglesia, es decir, la comunidad de San Mateo, lo que nos presenta como iglesia. El segundo elemento, nosotros decíamos, la ley de Cristo. ¿Qué significa esa ley que Cristo nos trae en su evangelio, según el evangelio de San Mateo, ciertamente? Y el tercero, a Jesús como el juez que viene. Estos tres elementos, ahora estamos en estos cursos bíblicos, estamos centrándonos en este primer punto, la iglesia de San Mateo. Decíamos que la presencia del Señor resucitado se traduce en una crisis, decíamos, porque cambia nuestro chip. Es decir, ahora con la resurrección nos dice, vamos de nuevo a Galilea, a Pepeña Moñe Perumbe, pero ahora con el criterio de la resurrección. Y más aún, porque como te está hablando de la comunidad, de eclesia, quiere decir eso, nos está diciendo que los alter Christi, es decir, los verdaderos Cristos hoy, son los que se encuentran dentro de la iglesia, es decir, somos nosotros, y la iglesia significa comunidad. Es decir, que todos nosotros somos ahora llamados por Dios para anunciar esa resurrección. La exigencia, atención, ahora de la crisis, o sea, de este crecimiento, cuando uno entra en crisis. Hemos explicado en los cursos bíblicos anteriores, y ustedes pueden
entrar en YouTube Ñande Yarañe Nuevo Testamento y ahí van a encontrar, ¿verdad?, los cursos anteriores que hablamos justamente de lo que significa la palabra crisis. Crisis significa crecimiento. Uno entra en crisis cuando se encuentra ante las propuestas que trae el Señor y es uno mismo. Entonces, y bueno, aquí quiere decir que hice bien o hice mal. Y eso significa resurrección. Cuando abrís los ojos te das cuenta, eso es resucitar. Abrir los ojos. Estabas muerto, ahora resucité. ¿Entiendes? Haupea dice la crisis porque te lleva a una crisis, a confrontarte con tu misma acción de acuerdo a la propuesta que el Señor te trae. Y por lo tanto la exigencia de la crisis se concreta en los judíos como esfuerzo por triunfar de la piedad cerrada. Ahí está. La piedad cerrada significa para nosotros solamente lo tuyo. Aquí sería la propuesta cerrada, sería el egoísmo, es una forma de decir de otra manera. Y por lo tanto, de esa ley ceremonial y de una forma de vida que se centra simplemente en el aspecto externo de las cosas. Sobre todo San Pablo es el que insiste mucho de este aspecto interno de las cosas. Y con respecto ciertamente a esto que nos dice aquí, con respecto y haciendo contraposición, el opuesto, ¿verdad?, de lo que es simplemente un seguimiento externo, es decir, la ley por la ley, ya es agüey allí. Hay que internalizar, hay que hacer parte de nuestra propia esencia, de nuestra propia vida. Y por lo tanto, esa crisis significa ahora triunfar sobre esa ley cerrada. Triunfar sobre esa ley que me tiene allí, nosotros decimos cuadradito, ¿verdad? Y entonces nosotros solamente con eso, y coñan de piñón fijo. Muchas veces, lastimosamente, con hermanos nuestros, ¿verdad?, no podemos discutir de ciertos elementos porque se metieron en una forma de reflexión, o mejor dicho, yo le llamaría reflexión porque es simplemente una repetición. Nosotros le llamamos lavado de cerebro, así le llamamos, ¿verdad? Aupea y coñan de ahí la piñón fijo. A la piñón fijo dice siempre repetir la misma cosa. No sé si ustedes conocen esa bicicleta piñón fijo. Allí va. El pedal siempre gira. O sea, no es como las bicicletas modernas actuales, ¿verdad? Porque esa fue la primera bicicleta, el piñón fijo. O sea, siempre vos tenías que pedalear. A veces antes, ¿por qué? Y porque no está girando, porque gira en la medida en que esto gira. Después se inventó, ¿verdad?, del otro a través de los rulemanes, ¿verdad? Y ojo, la bicicleta. Ande tranquilo, ne caneo. A ver, yo pues de ella. Ne caneo y miare ya, vearejo, y na tranquilo, rejo. Ay, yo pues esta y con la bicicleta. Bueno, entonces, y pero hay puruye pega güey la piñón fijo, hay puruye pega güey. Y eso es interesante, ¿verdad? Pero ahí vos tenés que mantener continuamente, ¿verdad?, ese caminar. Tiene que ir entonces continuamente, ¿verdad?, en ese seguir de la vida. Bueno, y eso es lo que se nos presenta aquí. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Noel Díaz vuelve a Roma para ver al Papa Francisco. El fundador de ESNE Televisión y Radio todavía tiene muy presente su primer encuentro con el pontífice, cuando el emprendedor le limpió los zapatos a Francisco durante el vuelo a México y Cuba. Fue un gesto simbólico. Noel había empezado su vida profesional trabajando así. Lo que no sabía era que ese gesto se le grabó al Papa y desde entonces lo invitó al Vaticano varias veces. Después de ese encuentro y de esa experiencia, él me escribió y fue ahí donde me invitó a que viniera a estar con él. La primera visita que tuve ya con él fue en Santa Marta y bueno, las otras han sido en diferentes lugares, también en el Palacio Apostólico. En su primer encuentro, Francisco le dejó una misión particular entre manos. Ahora Noel vuelve para darle cuentas de cómo sus medios de comunicación la están llevando a cabo.
Primero le voy a hablar de la misión que el sembrador sigue teniendo, de todo lo que hemos alcanzado y de lo que estamos por alcanzar. Entonces, primeramente es como un informe de la misión que, de cierto, desde la primera vez que estuve con él en su visita a México y a Cuba, él me dejó un mensaje, dijo, dígale a la gente que salgan de las cuevas. Entonces la misión sigue de llevar el mensaje de la buena nueva a través de los medios que el Señor ha puesto a nuestro alcance. El encuentro será el jueves y el fundador de ESNE Televisión y Radio dice que estarán muy presentes en ese encuentro todos los televidentes y radioyentes. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios y aquí estamos haciendo la síntesis, ¿verdad?, de esta teología con 3 elementos importantes, decíamos. Y ahora seguimos un poco nosotros hablando sobre esta exigencia de la resurrección que nos mete a nosotros en crisis. ¿Pero por qué? Y porque justamente nosotros nos comparamos, entre comillas, con esta propuesta del Evangelio, que es una propuesta post-resurreccional. Es decir, esto es lo que el Señor nos pide a nosotros, ser otros Cristos. Y entonces por eso nos dice, nos veremos en Galilea. Es decir, tenemos que recomenzar de nuevo desde Galilea. Pero ahora ya no será más aquel aspecto simplemente antropológico, ciertamente, de lo que nosotros podemos entender en el Evangelio, de una salvación, de la presencia de Jesús que cambia, de la presencia de Jesús que transforma al hombre, sino que ahora, al decirnos que nosotros somos los Alter Christi, nos está hablando de esa presencia del resucitado, pero en la vida del cristiano. Ñande hay tema Ñande la ñamuesaña Ñande Yara resurrección, es decir, una nueva vida, una nueva manera de existir y de relacionarnos
en la comunidad. La crisis no se puede superar ya de una vez por todas. No se puede superar ya de una vez por todas. ¿Qué significa esto? Que nosotros entonces continuamente nos estaremos como mirando en un espejo. Espejo venía de mañana, ahí con la una vez de mañana o pilla o ima lleva. Si ya se ponamos hoy a naicotemo a ver la espejo lleva, no. Cada día, cuando estamos ahí, nos miramos, nos peinamos, pero cada día es un mirarse nuevamente. El aspecto de la crisis, o sea, entramos en crisis, significa confrontarnos. Ese es un confrontarse. Pero aquí nos confrontamos no simplemente contra o con nosotros mismos, sino que aquí nos estamos confrontando con la propuesta del Evangelio. Nuestro espejo, la otra imagen, viene a ser el Evangelio. Y nosotros miramos y decimos, ¿me parezco o no me parezco a esta imagen de la propuesta del Evangelio? Y entonces, por eso, no se puede superar ya de una vez para todas, ¿verdad? Por todas las crisis. El creyente permanece siempre bajo el juicio. Esto es más lindo todavía, porque aquí entramos con esta palabrita a jugar de lo que significa el juicio. Juicio como tal significa entonces para nosotros el hecho de confrontarnos, y es la presencia del mismo Cristo que nos ayuda, ¿verdad?, a nosotros a confrontarnos. Entonces, ese viene a ser el juicio. Yo miro y yo entiendo lo que el Señor me está pidiendo. Entonces, este es el juicio. El que pretenda ganar su vida la perderá. El que por mí la pierda la encontrará. Este es otro elemento entonces fundamental que tenemos que entender. El que pierda por mí su propia vida la encontrará. Esto lo encontramos en Mateo 16:25. Nuestro espejo con quien nosotros nos estamos confrontando viene a ser, en este caso, la misma propuesta del Evangelio, la misma propuesta de Jesús. La novedad del reino exige que vendamos todo y que pongamos nuestra vida al servicio de la gracia que se acerca. Esta es la novedad entonces del Evangelio. Es una generosidad total, es una entrega total. ¿Y por qué? Porque nosotros ahora somos los alter Christi. Según esto, la Iglesia es la expresión del juicio salvador de Dios que en Cristo vence el mal del mundo y nos ofrece el gran amor que salva. De nuevo, me parece que esta frase es una frase excelente, ¿verdad?, para volver a entender, porque dice, la Iglesia es la expresión del juicio salvador. ¿Por qué la Iglesia es expresión de este juicio? Porque justamente es en la comunidad donde nosotros encontramos la manifestación de Dios. Nosotros hemos insistido y hemos dicho desde un comienzo dos elementos. Primero, que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ese es el elemento número uno. Número dos, el hecho de ser imagen y semejanza de Dios nos hace entender también que esta iglesia es el que nos presenta como juicio. ¿Por qué como juicio? Porque en los valores y las normas de esta comunidad yo voy a entender cuál es el camino que tengo que hacer para responder a la iglesia, es decir, para responder a mi comunidad. Yo tengo que mirar mi comunidad, entonces mi juicio es mi misma familia. Mi juicio o el juicio se me está presentando en ese confrontarme con mi familia o en ese confrontarme con mi iglesia, es decir, con mi comunidad. ¿Cómo yo estoy respondiendo o cómo yo estoy ayudando para que la familia pueda crecer? ¿O qué rol estoy ejerciendo dentro de la familia? O al mismo tiempo, ¿qué estoy ofreciendo yo? O en la misma comunidad pueda existir, ¿verdad?, ese crecimiento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además,
con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti, lléname, lléname de ti. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros haciendo la teología de San Mateo. Seguir la teología de San Mateo para nosotros significa entonces centrarnos en los momentos esenciales y fundamentales de lo que Mateo nos quiere enseñar. Nosotros decíamos que la iglesia es la expresión ya del juicio salvador de Dios, que en Cristo vence el mal del mundo. En Cristo.
Pero ¿por qué esta iglesia? Porque la iglesia somos nosotros. ¿Cómo Cristo vence el mal en el mundo? Y el mal se vence a través del cristiano, es decir, ahora somos nosotros. Otra manera también de representar y de hablar de esta salvación, nosotros lo decimos a través del juicio, ciertamente, que encontramos aquí, que es la expresión de San Mateo. Pero también nosotros hablamos del sacrificio cruento y el sacrificio incruento. El sacrificio cruento es la muerte de Jesús aquí en la cruz. Es decir, una vez, para siempre, Jesús que muere en la cruz. Jesús ahora ya no muere nuevamente en la cruz, pero sí Jesús se hace memorial en el sacrificio incruento, que es la Eucaristía. Y en la Eucaristía es entonces la comunidad la que se encuentra y la que celebra. Fíjense en el capítulo 11 de la carta que escribe San Pablo a los Corintios. La primera carta a los Corintios justamente nos habla de una disputa, de ciertas situaciones problemáticas dentro de la comunidad. Pero es allí donde nosotros después entendemos que el compartir donde se encuentra o donde se realiza nuevamente en la comunidad, en la iglesia, el sacrificio ahora ya incruento. Siempre nos llama a nosotros a una donación, a una generosidad, a un empeño hacia los demás. Por eso dice que en Cristo vence el mal del mundo. Es la iglesia, es decir, es la comunidad. Somos nosotros ahora quienes vencemos el mal del mundo. Y nos ofrece el gran amor que salva. Es la lucha continua y al mismo tiempo nos fortalecemos, nos animamos, recibimos esa gracia del Señor, la fuerza de Dios que nos hace trabajar y nos mete en ese empeño continuo. Todo su ser se ha concentrado en ese juicio. Por eso debe proclamarlo sin cesar y presentarlo entre los hombres de tal forma que comprendan que Dios mismo les convoca hacia la vida verdadera y les señala que es posible ya el fracaso y la condena. Nuevamente vamos a entrar entonces en este elemento que me parece esencial. Entonces dice de tal forma que comprendan que Dios mismo les convoca. Es Dios entonces el que convoca a la comunidad. Es Dios entonces el que llama a la comunidad. ¿Y hacia qué llama? Y hacia esta vida verdadera. Nos señala que es posible el fracaso y la condena. Es decir, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque hay un fracaso y una condena si es que nosotros no estamos preparados. Si es que nosotros no respondemos a este llamado de Dios, es decir, si nosotros no nos adherimos, ciertamente que a eso nosotros le llamamos el fracaso. El fracaso del hombre está en eso, en no descubrir, en no entender, en no darse cuenta, en no ponerse en camino hacia ese camino de salvación. No darse cuenta de esta propuesta para poder entonces, entrando en crisis, ¿se acuerdan la palabra crisis? Porque upepeñan de ya esa peaina, ya esa cua peñan de yara yerurean de ja pecha mantica tu opiña mañana ya esa o pecha mantica tu ta opilla guata yema. Entonces, desde el fracaso o desde la condena, nosotros no podemos ya hacer nada. Entrar en crisis significa ciertamente entonces en un llamado, en un juicio. Y ese es un juicio que sale desde adentro. No hace falta que nadie venga desde afuera y nos esté condenando o nos esté enjuiciando. Porque ya eres como peña de policía. Tu conciencia es tu policía. La conciencia es la que nos llama la atención y ponaña de pendere ya po y pona tena pendere ya po ando y me ponaña. Y esto es lo esencial aquí, por lo menos. Y entrar en crisis va a ser como consecuencia de el discernir, darse cuenta, entender, saber y decir, bueno, she ayapo pona tena she ayapo vaina. La iglesia no se puede tomar como una especie de simple sociedad que se mantiene estable
idéntica a sí misma y permanece entre los cambios. ¿Se dan cuenta? Qué lindo que es esto. ¿Por qué? Y porque iglesia quiere decir comunidad. Comunidad significa el grupo de personas, y entonces cuando decimos que la iglesia de por sí no puede tomar como una especie de simple sociedad, por una parte. No es una simple sociedad que está mutando y que está cambiando, no, sino que tiene sus elementos estables, tiene los elementos perecederos, es decir, tiene elementos que mueren, por decir así, perecederos en el transcurso de la historia. Pero hay elementos que son imperecederos, es decir, hay elementos dentro de la iglesia que permanecen para siempre. Son los principios y son los valores universales. El amor, la honestidad, la generosidad, la entrega, el servicio, en fin. La confianza, imagínense, todo esto son elementos profundos en el relacionamiento humano de la comunidad. Y estos son imperecederos. Cuando más no hay nunca. Siempre en una sociedad seguiremos buscando la solidaridad. Siempre seguiremos buscando. Pasen las generaciones que pasen. Ahora, hay elementos, como decíamos, que son también perecederos, que pertenecen a una sociedad como siempre. No será una iglesia del 2050 igual a una iglesia del 2010. ¿Entienden? ¿Por qué? Y porque cuando nosotros hacemos nuestra lectura de la vida, nosotros estamos dentro de una sociedad, dentro de un mundo que está en continuo cambio. Y la iglesia, estando en el mundo, responde al mundo y toma elementos, esto se llama encarnación, elementos del mundo donde propone los valores que provienen del Evangelio. Son esos valores que tienen que encarnarse en la situación y en la realidad en que se encuentra actualmente esa iglesia, es decir, esa comunidad que vive y que se pregunta y que procura dar soluciones contra los problemas de su tiempo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie
ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, que nos regala lo más lindo, que nos regala siempre aquello que nosotros tenemos que llevar en el corazón para comprometernos cada vez más con Él. Estamos leyendo del libro de Josué, capítulo 3, 7 al 10a y luego 13, 17. Leitmotiv, idea central, el arca pasará el Jordán. Nos dice entonces el libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Josué dijo a los israelitas: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor. Y dijo Josué: así conocerán que un Dios vivo está en medio de ustedes. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y al llegar al Jordán, en cuanto se mojaron los pies en el agua, el Jordán va hasta los bordes todo el tiempo de la cosecha. El agua que venía de arriba se detuvo, creció formando un embalse que llegaba muy lejos. Y así sigue entonces este cruce, digamos, del río Jordán. Pero esto significa, queridos hermanos, como en la introducción nos dice este capítulo de Josué, la presencia de Dios. Es Dios el que dirige nuestra historia. Pero en la medida en que nosotros escuchamos, a Josué todo el pueblo que le está siguiendo se pone entonces ahí al frente. Toca, dice, en cuanto toca el río Jordán, las aguas del río Jordán, ellas se van dividiendo. Y lo más importante, dice, que van formando muros. Nos vuelve a recordar el episodio, esa historia y esa intervención de Dios en la historia del hombre, al pasar el río, o mejor dicho, el Mar Rojo. Aquí el río Jordán también vuelve a repetirse. Es decir, que en nuestra propia historia se van repitiendo las acciones y las hazañas de Dios en la medida en que el pueblo responde a Dios. Hoy podemos decir que se vuelve a repetir en nuestra historia. Podemos atravesar el Mar Rojo, podemos atravesar el río Jordán en la medida en que escuchamos a Dios, en la medida en que escuchamos a su enviado Josué y en la medida en que nos esforzamos en cumplir su voluntad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me
palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos haciendo esa síntesis general. Estamos encontrándonos nosotros en este momento con los valores, los fundamentos, los principios esenciales, como decimos nosotros, del Evangelio, de la propuesta del Evangelio, de lo que nos trae Jesús. Y aquí decíamos y hablábamos sobre la iglesia no se puede tomar como una especie de simple sociedad. Es decir, como si fuese una sociedad que cambia y listo, y ya terminó, ¿verdad? Hoy es una sociedad y mañana será otra. Sino que hay elementos que se mantienen estables, que se mantienen idénticos a sí misma y permanecen entre los cambios. Hay elementos así, ¿verdad? Que no cambian. Pero hay elementos, ciertamente, que tienen que cambiar, que son elementos superficiales, no son los elementos esenciales y fundantes, como le llamamos nosotros. Los elementos fundantes son aquellos que no cambian. Nosotros podemos levantar un edificio, pero ¿cuáles son los cimientos? Los cimientos son aquellos que permanecen, que le dan estabilidad a esa estructura que nosotros vamos levantando. Y por lo tanto, la iglesia se concreta en forma de respuesta al Dios que invita en este tiempo, Dios que invita a una encarnación de acuerdo a la realidad en que vivimos, decisión por mantenerse en el lugar que abre a la vida, esa llamada, y exigencia de volcarse hacia los otros, para darles testimonio e invitarles sin cesar el reino. Entonces, el reino es lo fundamental y lo esencial para cada uno de nosotros. El resucitar significa caminar entonces hacia el reino, caminar hacia esa estructura de la formación del reino. El punto de partida de la iglesia está en Jesús y sus discípulos. Aquí, imagen, semejanza, tenemos que mirar
quién es ese Jesús y tenemos que mirar cuál es la propuesta de Jesús. Pero ¿por qué lo dice con sus apóstoles, con sus discípulos, con sus seguidores? Porque justamente Jesús también propone a la comunidad, propone a sus discípulos, propone a aquellos que después serán sus apóstoles, es decir, son los alter Christi, los que tendrán que ofrecer hoy lleva esta nueva propuesta de Jesús. Por lo tanto, el punto de partida de la iglesia está en Jesús y sus discípulos, los 12, aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado sus palabras, se convierten por la Pascua en mensajes del juicio que se acerca. Entonces, los 12 apóstoles, en este caso, o los 12 que fueron elegidos por el Señor, aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado sus palabras, Duan, entonces ellos se convierten por la Pascua. Esto también es importante, que la conversión es por la Pascua, es decir, por esa resurrección de Jesús. Eso me llama a una conversión verdadera. Y entonces se convierten en mensajeros del cielo que se acerca. Ellos son los mensajeros del cielo, lo que van mostrando en ese caminar, que tiene que haber de cierta manera entonces un compromiso. Y ese compromiso es lo que se va a ver. Ese compromiso será el signo, será el sacramentum, signo visible, que hace realidad eso que nosotros estamos proponiendo, en este caso la construcción del reino. Bueno, el punto de partida entonces está siempre en Jesús. Ahora, ¿qué hace Jesús con los discípulos? Pregunta crucial. En este seguimiento de los discípulos al Señor, ¿qué hace Jesús con ellos? ¿Qué les llama a hacer? Les manda, les envía hacia las gentes, funda una situación nueva, ¿verdad? Funda entre ellos la iglesia, que es una iglesia enviada. Es una iglesia de apóstoles, porque la palabra apóstol significa ser enviado. Y desde este punto de vista, entonces, nosotros tenemos que entender. Aquellos que han seguido a Jesús y han escuchado las palabras se convierten por la Pascua, en mensajeros del juicio. Es decir, se convierten en los que van a juzgar, que se acerca. En su mano está el perdón. Ese perdón que viene y que proviene del reino. Ofrecen a los hombres la grandeza de Jesús, todo su nuevo poder sobre las cosas. Entonces, Él que produce aquí, Él con su mano, ¿verdad? O sea, con su presencia, está ofreciendo el perdón. Pero el perdón es para que uno se vuelva a renovar, ¿verdad? Renovándose, entonces, uno hace su camino para ese encuentro personal con el Señor. Y por lo tanto, ¿qué hace Jesús con sus discípulos? Y Jesús entonces les envía a la gente. Jesús les envía a la gente. No es que Jesús les deja entonces ahí sin hacer nada, sino que ahora uno descubre, uno entiende que la función del cristiano es justamente la de evangelizar. Y ande ya ana. Diga tú y la ñamo quininio lleva peñande yara ñandembo evacue. Y por eso hay que entender ahora lo que significa entonces la evangelización. Porque desde este punto de vista nos va aclarando muy bien lo que es la evangelización. La evangelización no es un yo, me dejo evangelizar, yo, y me quedo yo y Dios. No. La evangelización es entendiendo, recibiendo la gracia del Señor. Ahora nosotros nos proyectamos. Y lo que nos dice aquí, ese proyectarse es lo que uno va ofreciendo como la grandeza de Jesús, por una parte, y luego el poder que se le da al cristiano sobre todas las cosas. Y esto es lo que entendemos, ¿verdad? Como una iglesia arraigada en la resurrección. Muy bien, queridos amigos, volveremos la próxima con nuestro curso Ñande Yara Ñe. Y por ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo,
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.